dice el abogado Félix Ávila, que muy atentamente nos atiende en esta tarde a través de Noticieros Hoy Mismo? ¿Cuál es el procedimiento a seguir, abogado? En este caso, de tanto del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, como también de estos 33 señalados en una cadena de radio y televisión por la Presidenta de la República y por todos quienes les acompañaban ahí en esa cadena de radio y televisión. Adelante. Muy buenas tardes, estimada Claudia Almendares. Buenas tardes, teleaudiencia de TSI y de Hoy Mismo al mediodía. Bueno, la realidad es que se ha comentado tanto, ¿verdad?, sobre estos acontecimientos y es un verdadero escándalo, como usted lo ha dicho. Bueno, ¿qué procede en esto? Obviamente ese vídeo es una evidencia muy fuerte, muy indicativa de algo malo que se estaba perpetrando en ese momento. Sin duda que se trata de, bueno, es una reunión con personas que cometen actividades orientadas a la delincuencia, concretamente con el narcotráfico, muchos de ellos ya juzgados en los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que deja claramente ahí es que la persona que estaba ahí, que fue invitada, en este caso concreto, pues el señor eh, Carlos Zelaya, estaba también vinculada a ese tipo de hechos. Ya él, usted preguntó qué procede, ya él puso su renuncia como congresista, como diputado, es decir, porque ha entendido él que ha traicionado la confianza de sus parciales que le eligieron y que por lo tanto no es moral, no es ético, tampoco legal para seguir desempeñando el cargo de congresista, ni peor así, ni de secretario del Parlamento. Por lo tanto, yo creo de que ese es un aspecto positivo, que hay que verlo en ese sentido. Ya después lo que corresponde ya no es él, porque él no se puede juzgar a sí mismo, sino que tiene que ser las autoridades competentes. En este caso, el Ministerio Público debe o ya debió haber iniciado la investigación correspondiente. Pero aquí, Claudia y teleaudiencia, hay que llamar la atención qué es lo que va a ocurrir, porque Sí. cuando se trata de realizar una investigación, debe ser una investigación seria, responsable, profunda, que pueda llevar al descubrimiento de la verdad. Porque muchas veces los procesos penales que se abren pueden servir simple y sencillamente como para limpiar alguna imagen y para que se pueda presentar un requerimiento fiscal carente de sustento legal y que luego después, tras la audiencia inicial, se dicte un sobreseimiento definitivo al decir que no hay ninguna evidencia y por lo tanto lo que ocurre es una burla de juzgamiento en este caso. Comprendemos. Creo que sí, Claudia. Le escucho, abogado, le escucho. Sí, creo que así como ha ocurrido en muchos casos donde ha habido profundidad en la investigación y seamos realistas, pues estas investigaciones en casos de narcoactividad han sido llevadas a cabo precisamente por los Estados Unidos. Por eso, en el momento histórico oportuno, pues en una situación muy forzada, porque hay que decirlo así, por lo menos yo así lo pienso, se aprobó la extradición de hondureños hacia cualquier país del mundo, pero concretamente a los Estados Unidos, precisamente porque en aquel momento el gobierno de turno consideró como una necesidad imperiosa de que los Estados Unidos nos hiciera el trabajo, porque esa es la realidad. Estados Unidos está haciendo el trabajo que le corresponde a las autoridades hondureñas, es decir, juzgar a esas personas que han cometido crímenes de esta naturaleza. Decía usted algo muy delicado, abogado, disculpa por la interrupción, pero por cuestión de tiempo vamos a un poquito resumir más. Abogado, decía usted y comprendemos, en muchos casos cuando no hay el sustento necesario, ha pasado en muchísimos casos aquí en Honduras, el acusado o los encausados quedan libres porque no hay sustento suficiente que pueda de alguna manera probarle al juez que hay algún indicio que realmente pueda existir en el caso y que esto pueda llevarlo a un juicio oral y público, que es lo que dice usted que se puede temer que pase aquí. Sin embargo, hace algunos días atrás, el propio fiscal general de la República, Joel Zelaya, decía que él no iba a impedir y que él no iba a obstaculizar ninguna extradición. En caso de que así fuese la solicitud en cualquiera de los personajes que se puedan solicitar en extradición por el gobierno de Estados Unidos. Dentro de 6 meses vence esta extradición o se suspende la extradición, puesto porque se ha denunciado este tratado por parte del gobierno de la República de la presidenta Xiomara Castro y particularmente por ella.
¿Cree usted que si el Ministerio Público interpone un requerimiento fiscal, esto evite en caso que el gobierno de Estados Unidos decida solicitar una extradición, ya sea de Carlos Zelaya o de las 33 personas más que ha enlistado el gobierno de la República mediante esta cadena de radio y televisión, aunque algunos de esos 33 incluso ya están juzgados, condenados, y muchos de ellos han salido también de las rejas de Estados Unidos a lograr acuerdos con la fiscalía de aquel país? Bueno, miren, aquí hay que analizar los escenarios, Claudia, y es lo siguiente. El tratado de extradición es un tratado entre dos estados, en este caso dos estados soberanos, Sí. que los dos deben de cumplirse. Es decir, el tratado no funciona si, por ejemplo, Estados Unidos no solicita a nadie. Honduras no puede enviarle a Estados Unidos a personas que no han sido requeridos, han sido solicitados. Y tampoco Estados Unidos de nada le va a servir que envíe solicitudes de extradición si la voluntad del gobierno de Honduras es que ya no exista la extradición. Por lo tanto, aquí no hay que ser más papista que el Papa. Es decir, aquí el asunto es que si el mismo Estados Unidos entiende que no hay voluntad por parte de Honduras de que continúe la extradición, entonces, independientemente que se diga por ahí que está vigente durante 6 meses más, pero no, el trámite de las extradiciones depende de dos organismos, que es el Poder Ejecutivo, que es el que traslada las solicitudes de Sí. Estados Unidos al Poder Judicial, y el Poder Judicial que las tramita, que las juzga, utilizando ese término, ¿verdad?, de la extradición. Sí. Entonces, seamos realistas, desde el momento de que el gobierno de Honduras, por medio de la presidencia de la República, dijo que denunciaba el tratado de extradición, 6 meses es porque así lo dice el tratado, así lo estableció en aquel momento. Pero ahora, lógicamente que no habrá. Entonces, si estamos hablando ahora que en este caso el Ministerio Público inicia procesos de extradición, la Fiscalía de Honduras inicia procesos de juzgamiento, obviamente eso Sí. va a impedir que Estados Unidos, mejor dicho, impedirá que el propio sistema legal de Honduras apruebe una extradición, porque así lo dice el propio tratado. Así es. Entonces, yo diría que aquellos procesos, aquellas extradiciones que han sido solicitados ya y que están en poder de la Cancillería, todo depende de qué personaje sea. Probablemente de aquellos que no sean de interés para el gobierno, entonces podrán mandarse a la Corte Suprema de Justicia y ahí ser tramitados durante este tiempo que todavía, por decir así, le queda al tratado. Pero en mi entendimiento es que desde el momento en que la presidenta de la República dijo que denunciaba el tratado, es porque la voluntad soberana, en este caso del Estado de Honduras, es que ya no haya extradición. Por eso es que Sí. tampoco es válido, como algunos dicen, que se podrán realizar extradiciones conforme al Tratado de Montevideo. Eh, pero es que estamos hablando de la voluntad, es decir, Claro, un tema de si voluntad. el tratado bilateral entre dos estados que convienen contribuir para combatir la criminalidad y la impunidad, uno de ellos decide que no va a colaborar, entonces no se realiza la extradición. Entonces, ese es el tema. Sí. Entonces, ahora lo que va a ocurrir, lo que ocurre, Claudia, es que cuando un estado, Sí, abogado. pensemos incluso en un caso de que haya estrecha colaboración, pero el estado requerido dice de que no concede la Sí. extradición, como ocurrió Chile con Honduras, Sí. entonces ese estado debe juzgar a esa persona. Gracias. Entonces aquí lo que se espera es que el Ministerio Público inicie un proceso judicial contra todas estas personas, pero especialmente contra estos últimos, pero Sí. verdaderos juicios. Gracias. Gracias al abogado Félix Ávila, experto A su en orden. derecho penal. Así cerramos nuestra sala de redacción.